Muy bien, retornamos con el programa 23 horas con 2 minutos. Hablamos de algo que ha sucedido este fin de semana, preocupado sin duda. Lo sucedido en Ecuador, un sismo, un terremoto de 7.8 grados. Se ha visto un panorama muy complicado en Uruguay a través de un tornado. Algo que pasaba en Japón, en Chile. Bueno, esto preocupa. Vamos a hablar del cambio climático, de este tipo de fenómenos. Y hemos invitado a Enrique Richard, le decía cómo lo presento, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, con mucha experiencia en estas temáticas. Enrique, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Julio. Sí, evidentemente es una temática que preocupa mucho, pero que también confunde mucho, te comentaré, ¿no? En primer lugar, hay que separar lo sísmico de lo climatológico. Y lo que pasó en Ecuador corresponde a lo sísmico. Y no hay que relacionarlo con el niño porque no tiene ningún vínculo con el fenómeno del niño, a pesar de que mucha gente últimamente le echa la culpa de todo al pobre niño. Cuando uno no sabe a quién echarle la culpa, echémosle la culpa al niño. Entonces, lo que está pasando con los fenómenos sísmicos es una cuestión meramente geológica. Y normal, esto también hay que destacarlo, es normal que eso ocurra, porque en realidad el Océano Pacífico se está achicando porque toda América se está desplazando hacia Asia. Entonces hay un fenómeno de placas tectónicas, es decir, América se superpone con la placa de Nazca y la fricción que origina es lo que da lugar a los movimientos sísmicos, los terremotos, etcétera, etcétera. Entonces es algo normal que ocurra este tipo de fenómenos y en todo caso cuando ocurre significa que se liberó presión de adentro de la Tierra. Es un área que va a estar un poco más a resguardo de estos fenómenos. Las áreas que no han tenido estos fenómenos son las que se tienen que preocupar porque van a ocurrir tarde o temprano. Bolivia es uno de esas áreas, ¿no? De hecho, había una información sobre ello, ¿no? Sobre la probabilidad. Hay Hablando de lo sísmico en este caso, que se han ido presentando ya varios, le decían en Japón, teníamos en una Haití hace complementación. mucho. En el diario Opinión de Cochabamba, el año 2011, hoy día se reproduce una nota en el Exacto. Facebook. Se Correcto. habla de una amenaza de un sismo de 8.9 Claro, en Bolivia y esa es una referencia. Eso es totalmente correcto. Inclusive hay un estudio muy completo que salió publicado en la revista Nature, una de las más importantes revistas científicas a nivel mundial, y es preocupante porque de que va a pasar, va a pasar. El tema es cuándo. Esto es mucho más difícil de predecir, casi imposible, a diferencia de los fenómenos climatológicos, todavía no tenemos una herramienta para poder predecir terremotos. Entonces, hay que preocuparse. Es una cuestión preocupante el hecho de que La Paz no es una ciudad que haya sido construida con estructuras antisísmicas y deberíamos estar con una política de previsión para cuando esto ocurra. Tal vez no ocurra en los próximos 100, 200, 300 o 1000 años, tal vez ocurra mañana. Ese es el problema. No hay manera de predecir. Exactamente, entonces... Pero no solo La Paz, sino también... Sí, no podría creo que- suceder no en creo un que sitio del nosotros- país. en realidad nosotros afecta estén toda el área preparados, ¿no? andina, desde Tierra del Fuego hasta Centroamérica y también la parte sur de Estados Unidos. No nos olvidemos, California también es una zona sísmica, ahí está la falla de San Andrés, Exacto. que bueno, les causa bastantes dolores de cabeza a los norteamericanos. Fuera de ello no estamos preparados. Las construcciones en Bolivia no Ese es creo el que sean problema. Mientras que antisísmicas. países vecinos como Chile, por ejemplo, sí tienen previsión, tanto frente a los fenómenos sísmicos como los fenómenos del Niño,
como también el tema de los tsunamis, etcétera, etcétera, tienen desde una política educativa hasta una política realmente de construcción antisísmica. Entonces, eso es lo que deberíamos pensar en incorporar nosotros en Bolivia, ¿no? Mira, Enrique, me haces pensar, estamos en el boom de la construcción, se está construyendo tanto, Sí, tantos increíble, edificios, ¿no? vemos cada día está pequeño, ya no vemos acá cerca al canal, por ejemplo, el cerro que podíamos verlo, ahora se está construyendo un gran edificio, y otro al lado, pero no se están tomando en cuenta estos datos. Así es, así es. Y esto hay que tomárselo en serio, porque cuando ocurra va a ser lamentable. Las construcciones en el Perú todas tienen unos parámetros de seguridad y calidad que pasan por el cemento y no por cualquier estructura más, digamos, más endeble. Y en Bolivia, como creemos que estamos tocando el cielo con las manos y pensamos que el área andina, sobre todo en la altitud de La Paz, Oruro o Potosí, no va a pasar nada y como usted dice, de repente sí pueda pasar. Correcto. Lo sucedido en Uruguay, que es otra cosa, que es Ajá. este tornado, creo que Sí. tiene otras características, el desborde del río Mapocho en Chile también, y uno ya empieza a ponerse como sensible y empieza a sentir cosas raras. En La Paz lloviendo a cántaros torrencialmente en abril, una cosa extraña, ayer llovió en algunas zonas de La Paz de una manera impresionante. Con granizo y todo. ¿No? Tormenta casi, entonces uno empieza a conectar cosas, ¿no? Uno empieza a asociar ideas. A ese nivel, ¿qué está pasando en Sudamérica? Bueno, el cambio climático es un hecho planetario, pero ¿qué está pasando Correcto. exactamente aquí? Bueno, ahí sí hay que saltar a otra explicación. Vamos a otro lado. Y ahí sí es donde interviene el niño travieso, que en realidad el fenómeno del niño también es un fenómeno normal y que se repite con cierta regularidad, pero que en los últimos años ha ido aumentando la regularidad, por así decirlo. Era normal que ocurra cada 3 a 7 años y ahora es normal que ocurra cada 2 o 3 años. Pero el último fenómeno del niño, el que estamos sufriendo ahora mismo, ha sido denominado por la NASA, tal vez en términos un poquito hilarantes, como el niño Godzilla. Y ha sido llamado justamente Godzilla en honor al lagarto japonés. Muchos dicen dinosaurio, pero no es dinosaurio. Yo le iba a Godzilla. decir dinosaurio. Sí, no es dinosaurio, pero igual es grande, enorme. ¿no? Es un lagarto Por eso- gigante, claro. Exacto, es un Godzilla gigante. Mucha gente incluso a mí me ha dicho, bueno, pero ya pasó el niño, ahora es la niña. No, no. El niño, esto lo he dicho también en otros programas, va a continuar por lo menos hasta agosto. Normalmente el fenómeno del niño dura hasta febrero, marzo, abril, cuando mucho. Este se calcula que va a durar hasta agosto de este año como mínimo. O sea, es un fenómeno muy grande y mientras más dura, mayores son las consecuencias. Entonces, yo lo que he traído un pequeño esquema, no sé si puedo explicarlo Claro, claro. aquí, pero, por ejemplo, acá tenemos qué es lo que pasa... Vamos con esta cámara. Allá, ok. ¿Qué es lo que pasa en un año perfectamente normal? Aquí tenemos América, acá tenemos Australia. Entonces, los vientos alisios, que son vientos que tienen un flujo casi permanente, llevan la superficie del Océano Pacífico, calentada por el Sol, la llevan hacia Australia. Entonces, en Australia, ese calor se concentra y produce una evaporación grande que se traduce en precipitaciones. El aire vuelve otra vez hacia América, pero ya vuelve seco. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre el fenómeno del Niño? Los vientos alisios disminuyen la velocidad o incluso pueden parar, entonces el agua caliente vuelve otra vez hacia América y al volver hacia América se producen focos de baja presión, hay mucha nubosidad que se traduce en lluvias y todo esto repercute a nivel mundial. ¿De qué manera? Acá he traído un mapa en el cual se puede ver
¿cómo repercute a nivel mundial? En América, por ejemplo, toda esta zona del norte de Brasil aumenta el periodo seco. En toda esta zona que incluye Uruguay, se aumenta la ola de calor y también se traduce en lluvias, y la baja presión atmosférica es lo que se traduce en tornados. Ese es el tornado de Uruguay. ¿Qué pasó? Entonces, mientras más dura el fenómeno del Niño, hay más posibilidades de que ocurran fenómenos como los tornados o los huracanes, por ejemplo, en la zona de Estados Unidos. En Estados Unidos también, acá tenemos una zona muy caliente. En Latinoamérica, por ejemplo, las inundaciones en Uruguay, norte de Argentina, ocurren también por el fenómeno del Niño, y por supuesto repercute a nivel mundial en Asia, en África, que África, por ejemplo, el sur de África en estos momentos está sufriendo una ola de calor, como se ve en esta mancha amarilla, y de aridez también. Entonces eso también se traduce en pérdidas económicas por el hambre, etcétera, etcétera. También para el Niño deberíamos tener políticas, por ejemplo, Perú, Chile, Argentina. Si ustedes ven Canal por Cable van a ver que están pasando propagandas hechas por los gobiernos respectivos, previendo estas situaciones. Es decir, están adelantándose al niño, y en determinadas zonas están previendo y alertando a la gente de granizadas, inundaciones y cómo prepararse para todo esto, ¿no? Es algo que nosotros deberíamos tener también, ¿no? En el caso de Bolivia hemos visto granizadas, sequías, Así lluvias. Y unos calores extraños que imagínese. nunca hemos vivido en La Paz. O sea, todo una... ¿Cómo Claro, llega? pero ahí también tenemos, Julio, una combinación de factores, porque ahí también influye el cambio climático global, porque no nos olvidemos que el año pasado también superamos los 2 grados de temperatura global, que son 2 grados promedio, como se puede imaginar. Eso implica que en alguna zona a lo mejor las temperaturas subieron 10 grados arriba de lo que deberían, en otras zonas hubo heladas. Entonces es una cuestión catastrófica, y obviamente hay un efecto sinérgico entre el Niño y el cambio climático. Es decir, mientras más calor haya, hay más focos de baja presión que van a formar tormentas, que es lo que ha estado ocurriendo. Es decir, el calor siempre va a estar asociado con, si es calor húmedo, con las tormentas. Y eso es lo que vamos a ver y lo vamos a seguir viendo, lamentablemente. Todo esto que tú describías, estas anormalidades que no estamos acostumbrados, mínimamente las vamos a ver hasta el mes de agosto. Entonces yo le diría a la población que vaya previendo, o sea, que no crea que esto ha sido... Ya pasó, digo. Exacto. Esto No va a continuar hasta agosto. Y el Niño esperemos que no siga tan rebelde, porque los últimos informes de la NASA están previendo que tal vez se estire un poquito más de agosto todavía. Entonces tenemos que tomar las previsiones del caso. Tenemos que tratar de evitar, porque puede caer una tormenta mucho más fuerte, y evitar lo que pasó, si mal no recuerdo, 2003, la gran inundación. 2002. 2002, que fue en enero, si mal no recuerdo. 19. ¿No? Enero del 2002. Entonces, en la calle Honda, que eso fue el desastre. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces yo creo que deberíamos empezar a hacer políticas para prever esto, porque tampoco va a ser aislado. Los años subsiguientes vamos a tener fenómenos como estos. O sea, el Niño ya se reveló, no va a ser el mismo Niño a futuro. Hay que acostumbrarse a estas olas de calor también, porque el cambio climático está haciéndose patente. Y tenemos que educar también a la sociedad. Bolivia tiene una ley 300 de la Madre Tierra, una constitución ejemplar en los aspectos ambientales, pero que en los hechos no se refleja.
Hay muchas formas, por ejemplo, de combatir el cambio climático, que pasan por sembrar árboles o no talarlos, e incluso por comer diferente. Por ejemplo, si uno come carne, el aporte de gases de efectos de invernadero es de más o menos 7 kilos de dióxido de carbono. Si uno come vegetales, son 150 gramos. Y las vacas de por sí aportan al cambio climático global, casi son protagónicas, porque el aporte que tienen las vacas a los gases de efecto invernadero son muy superiores, por ejemplo, a las emisiones gaseosas de los vehículos. Uno ve la vaca y dice, ¿qué puede aportar una vaca? La vaca genera 250 litros de metano por día y tenemos en el planeta 1.500 millones de vacas. O sea, son fábricas de metano las vacas, los gases de la vaca que le llaman, ¿no? Entonces, parece mentira, pero criar vacas también contribuye al calentamiento global, y mucho. Tremendo. Nos cambia totalmente, Enrique, de hecho. Sí, nos estamos sonriendo, pero preparémonos para que pueda pasar cualquier cosa, ¿eh? Es por el dato sí, y por la preocupación, varios elementos que de repente uno desconoce, ¿no? Y le digo, se está hablando a nivel mundial del cambio climático, de asumir medidas, y cree que uno puede dejarlo simplemente en esa instancia. No se puede trabajar en las instancias municipales, en la familia, a nivel departamental, a nivel nacional, políticas que puedan contribuir a aquello. Sé que es algo mínimo si uno ve el macro, pero es un aporte, ¿no? Es un aporte sin duda alguna. Así es, Gabriela. Inclusive te cuento, Bolivia ya empezó a través de el señor Raúl Alvarado, ya empezó a importar autos híbridos, es decir, que combinan un motor de combustión interna con motor eléctrico, que son muy amigables con el medio ambiente y sobre todo con la economía. O sea, es un auto ideal porque combina ecología y economía. Y deberíamos apuntar a eso, deberíamos apuntar a energías limpias, que Bolivia tiene un gran potencial para este desarrollo de energías limpias, ecológicas, y bueno, también revisar los vehículos, ¿no? Porque hacemos las revisiones técnicas vehiculares y lo que menos controlamos son las emisiones gaseosas, ¿no? De hecho, estamos viendo más la industria, ¿no? El desarrollo de aquello. Así es. Y no estas alternativas que Así uno puede Gabriel. tener. Enrique, ha sido un gusto conversar estos minutos, esos datos que nos sorprendían, entre que nos sacaban la sonrisa, pero a la vez la preocupación. Es siempre importante conocerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos ha acompañado Enrique Richard para referirnos al tema de los movimientos sísmicos, calentamiento global, el fenómeno del Niño. Bueno, esto que hemos compartido con ustedes. 23 horas con 21 minutos. A continuación, el bueno y el malo. Buenas noches, Julio. Sí, evidentemente es una temática que preocupa mucho, pero que también confunde mucho, te comentaré, ¿no? En primer lugar, hay que separar lo sísmico de lo climatológico. Y lo que pasó en Ecuador corresponde a lo sísmico. Y no hay que relacionarlo con el Niño porque no tiene ningún vínculo con el fenómeno del Niño, a pesar de que mucha gente últimamente le echa la culpa de todo al pobre niño. Cuando uno no sabe a quién echarle la culpa, echémosle la culpa al niño. Muy bien, retornamos con el programa 23 horas con 2 minutos. Hablamos de algo que ha sucedido este fin de semana, preocupado sin duda. Lo sucedido en Ecuador, un sismo, un terremoto de 7.8 grados. Se ha visto un panorama muy complicado en Uruguay a través de un tornado. Algo que pasaba en Japón, en Chile. Bueno, esto preocupa. Vamos a hablar del cambio climático, de este tipo de fenómenos. Y hemos invitado a Enrique Richard, le decía cómo lo presento.
investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, con mucha experiencia en estas temáticas. Enrique, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Entonces, lo que está pasando con los fenómenos sísmicos es una cuestión meramente geológica. Y normal, esto también hay que destacarlo, es normal que eso ocurra, porque en realidad el Océano Pacífico se está achicando porque toda América se está